Buenos días. Como comentaba el profesor Adán Nieto hace un momento, uno de los primeros bloques con los que vamos a comenzar este curso de verano va a ser con dos ponencias que van referidas a cómo se puede utilizar las nuevas tecnologías como medio de investigación, los delitos que se cometen en este ámbito y también dentro de la instrucción de los procesos. Para ello, el primer interviniente es Nicolás Cabezudo Rodríguez. Nos va a hablar sobre las nuevas diligencias de investigación informáticas telemáticas. Él es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid, a su vez magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valladolid desde 2001 hasta la actualidad. Y entre sus líneas de investigación destacan la administración de justicia y las nuevas tecnologías, la prueba y los principios procesales. Es autor de numerosas publicaciones en este ámbito, y voy a destacar algunas de ellas, como por ejemplo los trabajos sobre obtención y práctica de los medios de prueba infotelemáticos, entre la apatía y la incomprensión del legislador procesal, las nuevas tecnologías en las actuaciones judiciales o las reformas tecnológicas esperadas por la Administración de Justicia española. Por lo tanto, un experto en el tema que ahora nos va a introducir. Tiene la palabra. Está ya. Sí, se ve ya. Bueno, casi voy a dirigirme a ustedes de pies. Me resulta más cómodo ir paseando. Voy pasando las diapositivas así directamente. Bueno, vaya por delante. Muchísimas gracias por haber sido invitado a este evento, que es, por el volumen de participantes es interesantísimo y por la calidad de todos ellos. Me han dicho que tengo poco tiempo, con lo que voy a intentar de alguna manera avanzar, y si luego hay alguna duda, pues dejamos un ratito y sobre lo que he explicado, lo que ustedes quieran, puedo ampliar información si les interesa. Realmente voy a estar en la misma línea de lo que ha afirmado resumidamente el fiscal jefe de Ciudad Real. Es decir, estamos en un mundo al menos desde el ámbito procesal, el mundo de desregulación. Aquí no tenemos nada regulado. Estamos con el teléfono, las intervenciones telefónicas reguladas, pero no tenemos nada más. Incluso las intervenciones telefónicas están deficientemente reguladas. Es decir, en España nos han llamado la atención en reiteradas ocasiones desde la Unión Europea diciéndonos que, oiga, ustedes regulen, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, oiga, ustedes regulen esta materia porque la norma que tienen no cumple los requisitos de claridad y precisión que exige cualquier norma que de alguna manera limite el ejercicio de derechos fundamentales, y la intervención de las comunicaciones afecta directamente a un derecho de tal entidad como es el derecho al secreto de las comunicaciones, del artículo 18.3 de la Constitución. Bueno, en cualquier caso, mi intención es dar una panorámica general sobre estas materias, parándonos un poquitito en lo que serían las características esenciales de algunos de los mecanismos o medios de investigación infotelemáticos más comunes, como son la ciberintervención, el ciberpatrullaje, el ciberregistro, todo es ciber. Y luego aventurar unas pequeñas conclusiones, hablarnos también un poquito de las medidas asegurativas, que es algo que normalmente se queda por ahí perdido y al que nadie le presta ninguna atención, y finalmente adelantarle o sugerirle unas conclusiones que en realidad se las estoy adelantando ahora mismo. Hay que regular. No tenemos regulación, tenemos que regular. Así de sencillo. Eso es todo. Bueno, si vamos para adelante. Para adelante. En una de las primeras imágenes de una zarzuela española que se llama La verbena de la paloma, dice uno de los personajes: hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Hoy por hoy, realmente hoy, estamos hablando de una obra que es del siglo XIX, hoy sí que las ciencias han avanzado, que es una barbaridad, y siguen avanzando. Es decir, ¿y qué ha pasado? Pues que el legislador o al legislador le han pillado con el pie cambiado. Se ha quedado fuera, se ha quedado out. Las ciencias van mucho, las ciencias aplicadas sobre todo, las que utilizamos ordinariamente todos nosotros, van muy por delante de lo que el legislador ha llegado a pensar en su momento. Se ha quedado totalmente fuera de juego. Hoy por hoy nos encontramos con que el uso de las nuevas tecnologías es algo común y, sin embargo, la reglamentación de las mismas, salvo en determinados aspectos, fundamentalmente en aspectos de carácter comercial, no existe. Y con esto es con lo que chocamos realmente los que nos dedicamos al mundo jurídico en general. Porque además somos muy conscientes de que este ámbito es un ámbito de conflicto de elementos
especialmente trascendentes. Por un lado, la privacidad, el derecho a la privacidad o las expectativas de privacidad del ciudadano. Por otro, la protección de otros bienes jurídicos igualmente relevantes por parte del Estado. La integridad patrimonial que nos decía antes el fiscal jefe, o el derecho a no ser acosado sexualmente o que se explote sexualmente mi imagen, son bienes jurídicos que el Estado debe proteger. Y todo esto, os digo, choca, desde la otra perspectiva, con el derecho a la privacidad o las expectativas de privacidad que tenemos cualquier ciudadano, el hecho de que no pueden entrar en mi vida porque sí. Hombre, si todos nosotros estuviéramos monitorizados, todos, en una especie de gran hermano, porque es lo que casi existe ya, probablemente el índice de delitos bajaría sustancialmente, a costa de no tener vida privada alguna. ¿Queremos eso? Pues yo creo que no. Hay que establecer unas reglas de juego, y esas reglas de juego, hoy por hoy, en el ámbito procesal penal, no existen. Desde una perspectiva infraestructural, las nuevas tecnologías se han incorporado a la Administración de Justicia de forma natural. Es decir, hoy por hoy los juzgados tienen perfectamente desarrollados sistemas de gestión e información procesal modernos que permiten lo que en un momento determinado se conocerá como el principio de continuidad electrónica. Es decir, el tratamiento de los documentos en la justicia va a ser electrónico desde la presentación del primer escrito hasta la finalización del procedimiento. Y eso, más o menos, lo tenemos ya hecho, incluso regulado. Lo que no tenemos regulado es la otra vertiente, la vertiente funcional, que es la que vamos a hablar nosotros a lo largo de esta mañana. Vamos a empezar hablando de las fuentes de prueba electrónicas. ¿Qué entendemos por una fuente de prueba electrónica? Pues básicamente es un elemento probatorio que carece de corporeidad. Son impulsos electrónicos que para materializarse requieren la intermediación de algún tipo de dispositivo o sistema de naturaleza infotelemática. Eso es una fuente de prueba electrónica. Y la fuente de prueba electrónica tiene unas características que la diferencian del resto de las fuentes de prueba materiales, por llamarles de alguna manera. Una huella es una fuente de prueba material. Un resto de ADN es una prueba material. Y no tiene nada que ver con estas fuentes de prueba electrónica, porque van a tener tres características que las van a singularizar del resto. La primera es la volatilidad, y ya lo haremos, o la inestabilidad, es decir, no perduran. ¿Por qué? Porque tienen muchas posibilidades de desaparecer por diversas vías, de las que también hablaremos. En muchas ocasiones son extraterritoriales o están deslocalizadas. ¿Qué queremos decir con la extraterritorialidad? Que se localizan fuera del ámbito de competencia del Estado interesado. En el ámbito del cibercrimen, por ejemplo, lo más normal es que la acción típica se lleve a cabo en un lugar y los efectos de ese crimen se manifiesten en otro diferente. Y cuando hablamos de lugares diferentes, estamos hablando de estados diferentes. O que simultáneamente afecte a varios estados o se manifieste en varios estados diferentes a aquel en el que se ha llevado a cabo la acción típica. Y la fuente de prueba está en el primero de estos estados, que es donde se localiza el dispositivo o el elemento que se ha utilizado para llevar a cabo la acción típica. En otras ocasiones esta fuente de prueba está deslocalizada y aquí estamos hablando fundamentalmente de la nube. La nube no está localizada en ningún lugar. La nube es un conjunto, como ustedes saben mejor que yo, son un conjunto de servidores que interactúan entre ellos, de tal manera que un concreto dato no está localizado en uno de ellos, sino que está flotando. Y eso lo saben ustedes, evidentemente, mucho mejor que yo. Y finalmente, la tercera característica de estas fuentes de prueba que afecta realmente a su adquisición es la exigencia de que quienes se encargan de la obtención tengan un alto nivel de formación técnica y además que cuenten con los recursos necesarios. Y esto no siempre es cierto. Vamos por partes. ¿Por qué se dice que las fuentes de prueba electrónica son volátiles? Porque son inestables. Porque, uno,
pueden desaparecer por la propia naturaleza de la fuente de prueba. Por ejemplo, todos aquellos datos o informaciones que existen en la misma medida que un sistema o dispositivo infotelemático esté en funcionamiento. Cachés, procesos. Una vez que se apaga, desaparecen. Independientemente de que se deje constancia dentro del sistema informático, pero desaparecen. Al menos inmediatamente. Tenemos que, de alguna manera, recuperar lo que sería el rastro de esa acción dentro del dispositivo o sistema. Por la propia posibilidad de que se vuelvan inaccesibles, porque pueden ser encriptados, o pueden ser deslocalizados, como antes decíamos, pueden ser mandados a la nube. Y entonces ya no están en el lugar, están en otro. Independientemente de que cualquier dispositivo o sistema pueda, o con cualquier dispositivo o sistema, si conocemos la clave correspondiente de los servicios de cloud computing, pues nos permitiría entrar a ese dato, pero no está en el dispositivo o sistema. Y tercero, son volátiles, son inestables, por su facilidad para ser eliminados. Ustedes, mejor que yo, saben que es posible también eliminar o recuperar datos aparentemente eliminados dentro de un sistema informático, aparentemente. Pero sí que ya constituyen, ya supone un elemento más que dificulta la obtención de los mismos. Y la obtención, evidentemente, de lo que queremos. Esta volatilidad afecta al propio tempo que rige las investigaciones. Es decir, en el ámbito infotelemático, las investigaciones están caracterizadas por la premura. La premura. ¿Por qué? Pues porque si no actuamos inmediatamente, los elementos probatorios pueden desaparecer. Y en este ámbito es donde esta afirmación es más cierta. Evidentemente, el que las autoridades reaccionen con prontitud depende en buena medida de la actitud de las víctimas de esta clase de delitos. Y les pongo de manifiesto que, al menos en el ámbito de lo que sería el cibercrimen, hay una cierta negativa o remisión por parte de las víctimas a poner los hechos en conocimiento de las autoridades, por diversas causas. A veces por la desconfianza de que las autoridades puedan llevar a cabo una actuación práctica y real en la persecución de esta clase de delitos, en otras ocasiones por vergüenza, porque resulta que la acción donde se nos ha producido el hecho, de alguna manera queremos que permanezca oculta. Estábamos viendo archivos en Internet de material pornográfico, por ejemplo. En otras ocasiones porque la víctima teme que su prestigio de alguna manera se vea afectado negativamente. Estamos hablando de las grandes empresas o pequeñas empresas que, por ejemplo, brindan como una de sus características fundamentales la seguridad. Imaginémonos en que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria reconociera que han entrado en su sistema y que como de hecho ha ocurrido, y que han sustraído X millones de euros o han afectado a sus programas y como ocurrió en su momento, han conseguido que se sustraigan 0,1 céntimos de cada una de las transferencias que se realizan en una determinada área geográfica. Evidentemente, nos quedaría muy bien el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. De ahí que esa prontitud en la reacción de las autoridades no siempre es posible por la propia actitud de la víctima. Si tuviéramos tiempo les hablaría un poquito de lo que son las políticas públicas para evitar o para de alguna manera revertir esta situación, pero si quieren lo hacemos más tarde. ¿Qué otra característica tienen estas fuentes de prueba? Lo que decíamos antes, la extraterritorialidad en primer lugar. Esto es, que se localicen, como les he comentado antes, fuera del territorio del Estado interesado en la investigación del hecho. Esto puede dar lugar a problemas de muy diversa índole. Uno de ellos es un problema competencial en el que no vamos a entrar porque es una cuestión quizá más jurídica y menos próxima a lo que a ustedes les podría interesar. El otro es cómo obtenemos, el otro problema grande es cómo obtenemos esas fuentes probatorias. Evidentemente, hoy por hoy existen técnicas lo suficientemente desarrolladas que nos permitirían el acceso remoto a un sistema, a un dispositivo informático, independientemente del lugar donde esté localizado.
mediante la instalación de keylogers o cualquier sistema, cualquier programa que nos permita de alguna manera abrir una puerta trasera dentro del sistema y penetrar en él. ¿Vale? Eso es posible. Pero evidentemente en el ámbito jurídico no es posible utilizarlo de esta manera. Acudiremos en su caso a acuerdos internacionales para, de alguna manera, facilitar el acceso a esas fuentes de prueba. Por lo tanto, se van a plantear problemas en muchos casos competenciales a nivel internacional y la defensa de la soberanía, y en otros casos, como de hecho está ocurriendo, el problema tiene bastante más que ver con la resistencia de determinados estados a colaborar en estas materias. Son los que llaman paraísos cibernéticos, en los que si consultan Internet se van a encontrar con algunos muy señalados a nivel internacional y caracterizados como tal. De hecho, dos de los ciberdelincuentes más buscados están en un determinado país euroasiático, residiendo hace tiempo, y a pesar de las órdenes de búsqueda y captura internacionales que se vienen dictando en los 10 últimos años, pues no se les encuentra. O sea, una cosa bastante absurda porque están localizados incluso en una ciudad determinada y no se les encuentra, ¿no? Esta cooperación internacional se ha visto canalizada en los últimos años a través de una serie de textos, de acuerdos internacionales. Quizás el más relevante, el más conocido es el Convenio de Budapest del año 2001, un convenio que hoy por hoy se queda un poquito atrasadito, digámoslo así, porque quizá en su momento intentó plantearse en términos tan generales que para sumar a más estados que hoy, pues a lo mejor hay determinados aspectos que requieren una revisión. Pero bueno, en cualquier caso ahí lo tenemos, del que forma parte España. Y muy recientemente, y lo cito porque estuve interviniendo en él, en su elaboración, el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de cibercriminalidad, ciberdelincuencia, de 2014. Este es un convenio iberoamericano en el marco de una organización internacional que se llama CONGIF, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, y que hoy por hoy está suscrito ya por 8 países. España no lo ha suscrito. Están México, Brasil, Uruguay, Perú y algunos países de América Central. España no lo ha suscrito, no sé si porque salió del acuerdo. Bueno, cosas de la política, ¿no? Pero es un convenio sí que muy actualizado, donde se contemplan pues prácticamente la cooperación a través de medios de investigación o mecanismos de investigación infotelemáticos de última hora, ¿no? Esa cooperación internacional en el ámbito europeo está bastante reforzada a través de algunos de los elementos que yo os cito, como ejemplo a través de Europol, en el centro, el EC3, conocido como tal, las redes de cooperación 24/7, es decir, 24 horas por 7 días. Sobre todo en el ámbito policial, digamos que estas cosas están funcionando bastante bien. El problema es que no están funcionando tan bien cuando se ven implicados o bien la Fiscalía, o bien que en algunos países es la directora de las investigaciones, o los jueces, en España, el juez de instrucción es el director de la investigación, ¿no? Y es ahí donde más hay que incidir, o deberíamos incidir en los próximos años. Y luego, finalmente, ya nos lo ha mencionado además también el fiscal jefe de Ciudad Real, se requiere un alto nivel de formación técnica y además recursos. ¿Cuál es la situación española hoy por hoy? Pues sí que tenemos formación a nivel policial y una formación muy relevante a través de lo que antes se conocía como BID, que era la Brigada de Investigación Tecnológica, que ahora ya es la Unidad de Investigación Tecnológica, y que he visto en el programa que van a tener ustedes aquí a la directora o director, que no sé si es director o director, de la Unidad de Investigación Tecnológica, que tienen realmente personal muy especializado en la investigación de este tipo de materias. También el mismo grupo que existe dentro de la Guardia Civil, que es el Grupo de Delitos Informáticos, y como nos comentaba el fiscal jefe, pues las fiscalías a nivel de sala del Tribunal Supremo y a nivel de cada uno de las fiscalías territoriales especializadas en delitos cibernéticos o cibercrimen. Tenemos esto, y es curioso, porque suele ocurrir al revés. O sea, lo curioso de todo esto es que tenemos los medios. A ver, evidentemente, esto no quiere decir que nuestra situación ya sea, desde un punto de vista material, esté completa. En estas materias estamos en constante evolución y, en consecuencia, los medios que se requieren también están en evolución y tienen que actualizarse.
Pero lo cierto es que tenemos los medios, tenemos el personal humano, pero no tenemos la norma. Y sin la norma, aunque lo estamos haciendo, no se debería hacer nada en esta materia. Y ahora os explico por qué. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal, y también se ha mencionado aquí, regula con una precisión bastante dispar lo que se consideran diligencias de investigación ordinarias o tradicionales. La declaración de un testigo, la declaración del imputado o del acusado, la entrada y registro en un domicilio, las tomas de muestras para la obtención de ADN, las pruebas periciales de manera general, pensando siempre, normalmente, en un elemento probatorio material. Incluso les concedo que está regulada la intervención de las comunicaciones telefónicas, aunque no sea cierto, no lo cuenten por ahí, no digan que yo he dicho que estaba bien regulado, porque no, entonces quedaría muy mal yo. No existe nada regulado en lo que realmente interesa en el ámbito de los ciberdelitos o del cibercrimen o cualquier delito que tenga que ver con el uso de dispositivos, o en el que intervenga el uso de dispositivos o sistemas informáticos o sistemas de comunicaciones. Sobre esto no hay nada regulado. Y hay que tener en cuenta que en este ámbito la atención se centra sobre esos tres elementos: sobre los propios dispositivos o sistemas informáticos, sobre las comunicaciones en general o sobre Internet en particular. Bien, existen determinadas diligencias de investigación que son más afines a estos focos de atención, a estos objetos de investigación. Con respecto a los dispositivos y sistemas informáticos, sería el ciberregistro o la orden de cesión de datos cuando se trate de datos que estén en poder de terceros. Con respecto a las comunicaciones está la ciberintervención o la intervención de comunicaciones en tránsito a través de redes telemáticas. Y con respecto a Internet, pues existe el ciberpatrullaje, que es el patrullaje policial a través de Internet, y en su caso el uso de un instrumento que sí que existe en el mundo real, pero no en el mundo virtual, que es el agente encubierto, el infiltrado. Infiltrado, en este caso, dentro de la red. El ciberinfiltrado podría denominarse. ¿Qué pasa con todas estas diligencias? Tanto las diligencias tradicionales como las diligencias más modernas a las que ahora hemos hecho referencia afectan al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Afectan a la intimidad, afectan al secreto de las comunicaciones, afectan al derecho a la protección de los datos personales. Y por expresa disposición de nuestra Constitución, cualquier medida limitativa, y no somos especiales en esto es el principio general vigente en todo el mundo occidental, cualquier medida limitativa de derechos fundamentales tiene que estar prevista legalmente. Porque el interesado tiene que conocer de forma clara y precisa en qué circunstancias esos derechos que son suyos pueden ser limitados. ¿Qué ocurre con todo esto? Que no tenemos esa norma. Y nos estamos moviendo o estamos funcionando a través de una doctrina o por mediación o mediante el uso de una doctrina que han desarrollado nuestros tribunales, fundamentalmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y en la que se marcan una serie de principios que de alguna manera tienen que regir en la adopción de cualquiera de estas medidas. Como todo lo que tiene un desarrollo de carácter jurisprudencial, esa reglamentación, el problema de esa reglamentación es que es extremadamente casuística en muchas circunstancias. Porque está montada sobre casos particulares. Sí, tenemos unos principios a los que ahora citaremos que son generales, y luego esos principios se aplican a cada caso particular porque no existe regulación en ninguno de ellos. Pero normalmente se introducen matices porque un supuesto no es igual a otro, simplemente. Ya veremos qué diferencias tienen. Tienen que regularse. ¿Cómo se pueden regular? Pues el mecanismo español es por la vía interpretativa.
en un país como el nuestro, que no es un país del common law y donde el valor del precedente es cero. Dense cuenta que estamos aplicando principios propios de sistemas de corte anglosajón, donde el precedente jurisprudencial tiene valor de ley. Es lo que estamos aplicando. Esto es así. En un país en el que estamos claramente situados en el ámbito del civil law, es decir, del derecho común. Somos romanistas. Aquí lo que va es la ley, la norma, clara, precisa. Pero estamos ahí. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, reformar nuestras leyes. Y en eso estamos. O en eso deberíamos estar. Tiene gracia esta última afirmación de en eso estamos, porque la llevo diciendo prácticamente desde que me incorporé a la universidad. Yo me incorporé a la universidad en el año 88 como profesor y desde entonces vengo manteniendo que en eso estamos, en la reforma de las leyes procesales, sin ningún éxito. He conocido borradores de propuestas de anteproyecto, he conocido propuestas de anteproyecto, he conocido anteproyectos que ninguno ha visto la luz. Vamos, yo que soy una persona optimista por naturaleza, pienso que algún día tendremos una norma que regule todo esto. O bien que tengamos esa norma o que por fin llegue el Tribunal Constitucional y les diga, hasta aquí hemos llegado. Señores, si en 6 meses no existe la norma, estos principios que a ustedes les he suministrado durante todos estos años y que nos han servido para poder interactuar o actuar en este ámbito, dejan de tener valor. Y no sería el primer Tribunal Constitucional que lo hace, creo que el Tribunal Constitucional alemán ya lo hizo, en una materia muy concreta. Le dijo al Estado, miren señores, tienen ustedes 6 meses para regularlo. En tanto llegamos a ese punto, pueden ustedes aplicar estos principios, que se los suministro yo. Pero una vez llegada aquella fecha, tengan en cuenta que estos principios pierden vigencia. Y que lo que antes tratábamos como legal por la aplicación de estos principios, lo vamos a tratar como ilegal. Regulen. Y reguló. Y el Estado reguló. En España de momento no ha ocurrido esto, pero espero que algún día ocurra, porque va a ser la única manera que el legislador termine actualizando estos textos. Les decía que cualquier medida limitativa de derechos fundamentales exige su previsión legal. Y la cuestión está en que si no existe esa previsión legal o no tenemos debidamente acordada la limitación de ese derecho fundamental, el riesgo que se corre es definitivo, es decir, la pérdida de los resultados que se obtengan mediante la diligencia de investigación de que se trate. No nos van a valer ningún resultado, ningún efecto derivado de ese elemento probatorio, ni directa ni indirectamente. Esa es la normativa que en España rige, es el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuáles son los principios que deben de regir? Pues básicamente el Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest pues contempla algunos de ellos, pero están más claros adelante. Básicamente son 3. Legalidad, es decir, regulación. Tiene que estar regulado. 2. Jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier medida limitativa de derechos fundamentales tiene que ser tomada por la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial es el garante último de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Por eso se les deposita o se les otorga esa facultad. Como garante último, serán ustedes quienes tengan que decidir en última instancia sobre su limitación y sobre si esa limitación es procedente o no. Y tercero, justificación de la decisión o motivación. Es decir, además de que tenga que acordarlo un órgano jurisdiccional, un juez, tendrá que motivar el por qué lo acuerda y por qué resulta procedente acordarlo en esta situación y no resulta procedente acordarlo en otras situaciones. Estos son los 3 principios básicos que se aplican en cualquier medida limitativa de derechos fundamentales. Evidentemente siempre hay excepciones a alguno de ellos, fundamentalmente en el ámbito de la jurisdiccionalidad se puede acoger alguna excepción en determinados supuestos muy concretos. Pero esto es el ABC en cualquier medida de investigación, en cualquier diligencia de investigación que afecte al ejercicio de los derechos fundamentales. Y esto lo tenemos muy claro. Esto va a tener que estar en la norma futura, como de hecho está en algunas de las diligencias hoy por hoy reguladas, que no son ninguna de estas tecnologías de las que vamos a hablar. Ahora lo que vamos a hacer es pararnos en cada una de esas diligencias para ver qué otros criterios deben ser tenidos en cuenta en la futura reglamentación de las mismas.
Comenzando por la ciberintervención. ¿Qué entendemos como ciberintervención? Pues la captación en tiempo real del contenido. Lo siento por la originalidad de poner las letritas en blanco y que dificultan la lectura, pero es que se me fue la fotografía y ya no me tuve tiempo. Captación en tiempo real del contenido de comunicaciones personales sin interrupción de las mismas, así como de los datos de tráfico anejos. Previsión legal, artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la intervención de las comunicaciones telefónicas. Y además, como ya les digo, esa regulación es absolutamente insuficiente. Y nos lo han dicho en reiteradas ocasiones, incluso lo ha mantenido nuestro propio Tribunal Constitucional. Le ha faltado decir, pero regúlenlo, que lo que les vale hasta ahora no va a valer mañana. No lo han dicho. Algún día a lo mejor lo dicen. ¿Qué elementos se tienen que valorar en la futura reglamentación de la ciberintervención? En primer lugar, los distintos componentes de cualquier comunicación de carácter electrónico. Lo que nos permite diferenciar contenido de la comunicación y datos adjuntos. Son elementos que son perfectamente separables. Cuando hablamos de datos adjuntos hablamos de origen, destino, duración, volumen, y otros datos, por ejemplo la localización geográfica del dispositivo, que aparecen normalmente asociados a la comunicación en sí misma. Todos estos elementos, cuando se captan en una comunicación, en el marco de una comunicación, de un intercambio de comunicación, en un proceso comunicativo, todos estos elementos van a tener trascendencia desde la perspectiva del derecho al secreto de las comunicaciones. Artículo 18.3. Lo cual no quiere decir que no se puedan separar y que sea posible que el juez, en vez de acordar la intervención de la comunicación comprendiendo la comunicación en sí misma y los datos de tráfico, acuerde, por ejemplo, solo la intervención de determinados datos de tráfico. ¿Qué puede ocurrir? Es lo que se llama observación de la comunicación. Solamente determinados datos de tráfico. Que no quiere decir que además sean datos de tráfico, esos datos de tráfico no afecten a derechos fundamentales, quizá en algunas ocasiones tanto como si interviniéramos la comunicación. Estamos hablando, por ejemplo, del dato de localización geográfica de un dispositivo, que es muy utilizado en el ámbito de la investigación. Hombre, se afecta de manera grave al derecho a la intimidad y a la privacidad de manera general de un sujeto, tenerlo localizado constantemente. En cualquier caso, es posible de alguna manera modular la intervención propiamente dicha. Por un lado estaría lo que se conoce en el mundo jurídico como interceptación, que sería la captación del contenido de un proceso comunicativo, y por otro parte estaría la observación, que sería la captación de alguno de los elementos adjuntos a ese proceso comunicativo. Si nos basta con algo que sea menos gravoso, tendremos que optar por eso. Y esto también tiene que estar claro para el juez, porque eso es lo que implica el principio de proporcionalidad, que es un principio de dimensión constitucional. Si nos basta con conocer el origen y destino de la comunicación, no tenemos por qué ordenar la intervención de la comunicación de todo, de contenido, de datos adjuntos, de datos de localización y de todo. Si nos basta con ello, porque es menos agresivo, tendremos que optar siempre por aquello que de alguna manera implique menor sacrificio de los derechos fundamentales para obtener el mismo resultado. ¿Qué otros elementos? Se me está yendo el tiempo y me falta un montón. Perdonadme. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta? De los que vienen aquí, me interesa hablar del segundo elemento. Hemos dicho que cualquier medida limitativa de derechos fundamentales se caracteriza fundamentalmente por su jurisdiccionalidad, es decir, que tiene que ser acordada por una autoridad judicial. Bueno, pues en el ámbito de las comunicaciones y a través de la interpretación normativa de nuestros tribunales se han contemplado determinadas excepciones. Hay una que ya viene en la ley, que es cuando se trate de delitos cometidos por bandas armadas, elementos terroristas o rebeldes, en el que la intervención de la comunicación puede ser acordada por órganos administrativos, el Director General de la Seguridad del Estado, puede ser acordada por él, con carácter cuando sea un supuesto de urgencia. Y siempre y cuando tengamos en cuenta que esa medida tendrá que ser luego convalidada por la autoridad judicial.
Esta es una excepción que viene en la ley y es la única excepción que viene en la ley. Lo que sí que han desarrollado los tribunales son otras excepciones que afectan a algunos de los elementos adjuntos. Por ejemplo, el IMSI y el email de los dispositivos móviles van a poder ser captados por la policía mediante barridos, siempre y cuando no estén vinculados a procesos comunicativos en uso. Pueden ser captados por la policía sin ningún tipo de necesidad de autorización judicial. Lo cual es bastante curioso, porque si requerimos a las operadoras del servicio de telefonía, el IMSI o el email de un dispositivo móvil, esa solicitud tiene que ser llevada a cabo por un juez. Esa es la diferencia. Es válido que fuera de un proceso comunicativo la policía capte esos elementos o esos datos, pero si no tenemos o no tuviéramos el instrumental técnico para ello y tuviéramos que acudir a las operadoras, esa solicitud tendrá que ser judicial. Bueno, será una orden judicial, realmente no una solicitud. No podrá acudir el policía a las operadoras y decir, oiga, díganme el IMSS y el email de este dispositivo, del dispositivo de este señor, de este abonado, este usuario. Y dos, la captación de direcciones IP cuando se hagan en un medio público por la policía. Eso también es una actuación policial y ha planteado algunos problemas, sobre todo en relación con los intercambios P2P. Para que nos entendamos y lo expliquemos muy rápido, el problema real deviene del tratamiento que en España tiene el derecho al secreto de las comunicaciones. El derecho al secreto de las comunicaciones en el ordenamiento español protege cualquier tipo de comunicación sin atender al contenido o a la voluntad de secreto de los intervinientes en esa comunicación. ¿Vale? Ese es el principio general que regula el derecho al secreto de las comunicaciones. ¿Qué ocurre? Nuestros tribunales han opinado que cuando se trata del intercambio de archivos P2P, no existe voluntad comunicativa y, en consecuencia, si no existe voluntad comunicativa ni existen elementos en comunicación conocidos, porque tú en realidad lo que haces es colocar a través de una aplicación un determinado archivo al que pueden acceder todo aquel que participe en esa red, pues entonces entienden que no está protegido por el derecho al secreto de las comunicaciones, lo cual es tremendamente discutible. Es tremendamente discutible desde la teoría general que de alguna manera se ha desarrollado en España y en el resto del mundo sobre el derecho al secreto de las comunicaciones, que es una protección de carácter formal. Es decir, que no importa la comunicación, no importa la voluntad de los comunicadores, simplemente que exista un proceso comunicativo. Y un intercambio de archivos P2P es un proceso comunicativo desde un punto de vista práctico. Nuestros tribunales opinan que no, y queda fuera de la protección jurisdiccional. Sí que les advierto que en el borrador simplificando, el borrador de Código Procesal Penal del partido en el gobierno actual, se mantiene ese tratamiento tanto de los emails IMSI como de las direcciones IP captadas en el ciberespacio, en el ámbito público del ciberespacio. La ley tendrá que regular situaciones específicas que por ahí también tienen una regulación de carácter jurisprudencial, por ejemplo, los hallazgos casuales. Es decir, por ejemplo, estamos investigando un determinado hecho delictivo y en el curso de esta investigación nos encontramos con otro hecho delictivo. ¿Qué hacemos? Dices, bueno, este no lo investigamos, lo dejamos aquí, que quede ahí, o podemos tirar por ahí y seguir investigando también ese hecho delictivo. Bueno, hay una serie de requisitos que jurisprudencialmente se han establecido y que tendrán que figurar en la ley. Y otros muchos elementos. Sería quizá un listado demasiado amplio. Ahí hay otro citado, la intervención de dispositivos de terceros. Bastante común. Normalmente, cuando se interviene en un dispositivo, se interviene en el dispositivo de un sujeto que coincide con el sujeto investigado. Hombre, sería absurdo que no pudiéramos intervenir, como de hecho se está haciendo, un dispositivo que utiliza el sujeto investigado, pero que no es suyo, que es de un amigo. Pero eso tiene que preverlo la ley, ¿no? Y esto ha dado lugar a verdaderos problemas de carácter jurisprudencial. Se tiene que interpretar caso por caso. ¿Y qué pasa si lo que utiliza es el dispositivo, pero a través del dispositivo lo que utiliza es una cuenta de correo electrónico que es propia del sujeto investigado?
¿Y qué pasa si lo que utiliza es la cuenta de correo electrónico del tercero, pero a través de un dispositivo propio del sujeto investigado? Hay 1000 variaciones, pues son 1000 variaciones que en realidad se sintetizan en una. No nos importa el dispositivo, nos importa el proceso comunicativo. ¿Quién lleva a cabo el proceso comunicativo? ¿El sujeto investigado? Pues ya está. Pero eso tiene que aclararlo la ley, porque por hoy no existe ninguna reglamentación al efecto. Ciberpatrullaje, muy poquito acerca de esto, porque básicamente lo hemos explicado ya. Es posible que la policía lleve a cabo patrullaje por las redes públicas y capte aquellos contenidos que entienda que puedan tener trascendencia desde el punto de vista penal. Bien con carácter preventivo, bien con carácter reactivo, o en orden a la persecución de un hecho delictivo que ya se ha producido. Para ello, en la intervención de las redes P2P se utiliza ese software, el Hispalis, ahora ya el Nautilus, que es una evolución del Hispalis. El Hispalis está desarrollado por uno de los hackers más conocidos de nuestro país. En su momento, en su formación, tuvo un periodo en el que actuó como hacker en el sistema, en la red. Fue atrapado y se reconvirtió. Y ahora, como puedes ver, colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso con la Guardia Civil, y es el autor de Hispalis y es el autor del segundo desarrollo de Hispalis, que es Nautilus. Solamente el ciberpatrullaje requerirá la autorización judicial cuando la intervención se lleve a cabo en ámbitos protegidos por una presunción de privacidad. Solamente en este caso. En esto de los supuestos, y bueno, en este caso lo que será es el procedimiento, la regulación prevista para la intervención de las comunicaciones personales. Solamente en ese supuesto, o sea, por ejemplo, chats o foros o algún tipo de elemento de intercambio de comunicaciones con algún tipo de presunción de privacidad. El resto de los supuestos bastará simplemente con su propia voluntad o en el ejercicio de sus funciones de persecución y prevención del delito. Por supuesto, no existe nada regulado acerca de agentes encubiertos o infiltrados en la red, ni nada acerca de entregas vigiladas. Esa reglamentación es la regulación que existe en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la vida real, en el mundo virtual. Esto es una hipótesis de trabajo que ni siquiera se plantea en los nuevos códigos. En el nuevo Código Procesal Penal no se habla nada del agente encubierto digital, ni de entregas vigiladas en la red, ni de nada, con lo que en realidad no debería ser muy difícil, porque está regulado en el mundo material. Es decir, el traslado al mundo virtual pues sería simplemente crear una imagen. Pero no se lo han pensado, o no les interesa, o yo qué sé. Perdón. El ciberregistro. Entrada en sistemas electrónicos activos e inactivos, incluyendo los accesos remotos y la aprehensión de datos e informaciones que se descubrieran. Evidentemente, sobre esto no existe nada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. No sé si aquí casi todos sois alumnos de informática, casi todos. ¿O no? Hay de todo, estáis mezclados. Bueno, para los alumnos de informática, es que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estáis oyendo citar constantemente, aunque para que mentira, es una ley del siglo XIX. O sea, que no es que en la mente del legislador procesal del siglo XIX, no es que no estuviera el teléfono, no es que no estuviera, las comunicaciones electrónicas, es que no estaba el teléfono, que el teléfono se incluyó después. De ese desfase normativo, ese déficit. No es que tengamos una ley reciente hecha por limitaditos, no. Es una ley antigua. Por eso ahí viene el desfase. Otra cosa es que la dejadez del legislador en los últimos años, bueno, en los últimos 50 años ha sido patente. Es igual, una apatía en el ámbito procesal absoluta. Un desprecio por los derechos fundamentales del ciudadano también absoluto. Que es lo que manifiesta. Bueno, pues el ciberregistro está regulado a través de, o sea, para su práctica se apoya en una regulación específica que es el registro de libros y papeles. Es decir, entrar en un lugar y registrar los papelitos que hay allí, ¿vale? Los que están por las mesas, en archivos y esto, pues eso. ¿Que hay cierta similitud? Pues sí. En ambos casos son datos. Ahora bien, las diferencias, como veremos, son palpables. ¿Por qué? Un dispositivo, un sistema informático, es un sistema
que no solamente es un repositorio o un lugar donde se alojan datos introducidos voluntariamente por el sujeto o creados independientemente de nuestra voluntad por el sistema. Sino que además, lo normal, cualquier dispositivo hoy por hoy, tiene otras funcionalidades, y son las comunicaciones. Si nosotros intervenimos un dispositivo, en el sentido de que lo aprendemos o accedemos a él, o de alguna manera lo controlamos, vamos a poder afectar bastantes más derechos de los que en principio implicaría pues, el registro de libros y papeles que tenemos en nuestro despacho, cada vez menos. Se tratará de una diligencia pluriofensiva, porque va a afectar al derecho de intimidad. Tenemos fotos de la familia, tenemos informaciones personales, al derecho a los datos personales, a la propia imagen y además al derecho al secreto de las comunicaciones. Porque, de acuerdo con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, la protección del derecho al secreto de las comunicaciones llega a todos los datos adjuntos, incluso fenecido o acabado el proceso de comunicación. Es decir, el origen y destino de la comunicación, las llamadas hechas y recibidas, las direcciones IP visitadas, todo esto formará parte del derecho al secreto de las comunicaciones, incluso aunque ya no estemos dentro del proceso comunicativo. Yo entiendo también, o soy favorable a considerar que también estarían dentro del secreto de las comunicaciones las propias comunicaciones ya fenecidas de las que tenemos, que están almacenadas en el dispositivo. ¿También? Entiendo que deberían estar dentro del secreto de las comunicaciones. En cualquier caso, cuando nosotros de alguna manera registramos un dispositivo o sistema informático, estamos afectando a una pluralidad, o potencialmente podemos afectar a una pluralidad de derechos fundamentales. Primer factor que deberá ser tenido en cuenta en la futura reglamentación. Segundo, los datos a los que pretendemos acceder pueden estar depositados en una variedad de dispositivos y sistemas informáticos e incluso pueden estar depositados al margen de esos dispositivos o sistemas informáticos, porque estén depositados en la nube. Un sistema de almacenamiento puede ser un ordenador, un smartphone, una grabadora, una fotocopiadora, una impresora. Todo eso pueden acumular datos. Todo esto son dispositivos. ¿Por qué es importante tener conciencia o ser conscientes de que los datos pueden estar alojados en dispositivos de los más variados? Pues porque los protocolos de actuación variarán entre unos casos y otros. En unos casos será procedente llevarnos materialmente el dispositivo, por ejemplo una impresora. En otros casos no será procedente eso porque si nos llevamos el dispositivo o sistema informático podremos causar graves daños o daños irreparables al titular de ese dispositivo o sistema. Por ejemplo, imaginaos un delito o datos que aparecen almacenados en los sistemas informáticos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. ¿Materialmente podemos llevar un tráiler a la sede y llevarnos los servidores? Sí. Y luego ya en comisaría lo revisamos, ya está. Pero es que nos hundiríamos el sistema, hundiríamos el negocio del banco, es decir, provocaríamos un daño irreparable. En este caso hay otros sistemas para acceder a esos datos, fundamentalmente la copia y selección de esos datos, como ahí aparece. Lo que quiero más o menos trasladaros es que, dependiendo de aquel dispositivo o sistema que tenemos, que es el repositorio de los datos que pretendemos, pues tendremos que actuar y habrá un protocolo de actuación determinado. Protocolos de actuación que en los últimos años, si uno consulta los manuales policiales, cada vez se da cuenta de que son más importantes la preparación, la fase de preparación de la práctica de la diligencia. Entre otros motivos, precisamente por esto, por ese alojamiento diverso y por la inestabilidad de los datos a los que antes nos referíamos. Modalidades de practicar el ciberregistro. Pues bien, la expresión física, que es la que vemos ahí arriba y que es la que suele salir en la televisión. El aseguramiento y copia de la información previamente seleccionada, es decir, lo que decía antes, cuando por ejemplo se trata de un sistema informático complejo y se puede causar graves perjuicios al titular de ese sistema, lo normal será seleccionar aquellos datos que nos consideremos relevantes y llevarnos una copia de los mismos.
Y tercero, que es el mecanismo o el sistema estrella, que es el acceso remoto al que ya antes nos hemos referido, la instalación de keyloggers o troyanos, cualquier mecanismo que nos permita abrir una puerta trasera y tomar el control sobre el sistema. Además, tomar el control sobre el sistema en tiempo real y a lo largo del tiempo que queramos. Este, de verdad, es el futuro de la investigación criminal en muchos casos. La investigación criminal de este tipo de delitos, de cibercrimen. ¿Por qué? Porque nos va a permitir capturar elementos alojados dentro, aquellos que se vayan alojando y además, y si queremos opcionalmente, intervenir en la comunicación del dispositivo. Claro. Ante ese poder de agresión y de obtención de datos va a ser difícil resistirse, pero esto tiene que estar regulado. En la futura reglamentación de esta materia, ¿cómo lo explicaré esto? Ya está más o menos previsto, bueno, en lo que sería el borrador del Código Procesal Penal está previsto que este sistema de acceso remoto solamente se puede utilizar en determinadas circunstancias y en delitos muy graves. Lo cual es una cierta tontería, porque esto evitará la represión de determinados tipos de delitos para los cuales este tipo de actuaciones serían especialmente útiles. Para que nos hagamos una idea, el cibercrimen en sí no tiene previsto penas que puedan calificarse como muy graves de acuerdo con la legislación española. Con lo que, bueno, a ver este concepto de gravedad, si tiene un significado jurídico o no tiene un significado jurídico, pero puede ser un problema futuro bastante difícil de solventar. Y finalmente, aquí también chocaríamos con eso que hablábamos antes de la extraterritorialidad y la deslocalización de las fuentes de prueba. En muchas ocasiones tendremos que acudir a la cooperación internacional si tenemos el instrumento. Bueno, no somos Estados Unidos hay un caso bastante famoso que sucedió hace 5 o 6 años y que consistió en el acceso remoto a un sistema informático, dispositivo informático que estaba depositado en Rusia, en concreto en Moscú, porque en él se alojaba una información relevante a efectos de la persecución de una serie de fraudes que se habían producido a través de Internet y que había sido, entre los que habían sido destinatarios, habían sido bastantes personas dentro de Estados Unidos. ¿Qué hizo la policía norteamericana o los servicios secretos o quien fuera? Accedieron al sistema, le abrieron una puerta trasera, entraron, captaron el contenido, se lo llevaron y cuando en los tribunales la defensa del imputado dijo que esa prueba había sido obtenida ilícitamente y que en consecuencia debería ser apartada del proceso, los tribunales americanos dijeron que no, que el derecho o los derechos contenidos en la Constitución norteamericana y en concreto en la enmienda 4ª y 5ª de la Constitución norteamericana son aplicables en el territorio de los Estados Unidos. Pero cosas que se han producido fuera no son aplicables y que ya valen. Hombre, esta conducta, evidentemente, esa captación unilateral, no nos riamos, que la cárcel está ese principio es el que se ha aplicado para el mantenimiento de Guantánamo. Es el mismo. Exactamente el mismo. Guantánamo no es Estados Unidos. Está extraterritorializada por norma, por ley, y eso le permite hacer lo que hacen. O sea, tener detenida a una persona sin causa pendiente durante 5 años, 6 años. Es una salvajada. Pero es por este mismo motivo. Por este mismo motivo dijeron, bueno, mira, es que esto ha sido adquirido en el extranjero. Y a mí que me cuenta es adquirido ilegalmente. En el extranjero es que se apañen como quieran apañársela. Lo cierto es que en este caso particular la conducta por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas vino de alguna manera impelida por la actitud de las autoridades rusas, que hacían caso omiso de los sucesivos requerimientos para que determinados sistemas o dispositivos fueran intervenidos. Estaban localizados. Hizo caso omiso, de ahí que Rusia sea considerada paraíso cibernético. Prácticamente el 90%, y lo ha dicho también creo que el fiscal jefe, el 90% de las agresiones en materia de cibercrimen vienen del este de Europa. Y más en concreto de la línea Ucrania, Bielorrusia, para allá. Vienen de allí. Y curiosamente son los países donde más complicado es obtener cooperación.
para que nos remitan datos e informaciones. Bueno, sí, el segundo problema. En los servicios de cloud computing. En los servicios de cloud computing, evidentemente, los 3 procedimientos de acceso a los datos que se alojan dentro de sistemas o dispositivos no valen. Normalmente, lo que haremos en ese supuesto será solicitar las claves de entrada a la operadora que presta el servicio y que nos permitirá acceder a la información. Lo cual puede plantear algunos problemas, sobre todo para determinadas operadoras que no están residenciadas en España. Pues entonces tenemos que acudir a Estados Unidos para que sea el juez norteamericano el que exija a la operadora en cuestión que remita los datos que nosotros estamos pidiendo. Y eso plantea algunos problemas. Incluso Telegraph lo conocen, claro. Telegraph, sí. El servicio Telegraph Secret, lo que está vendiendo, fíjate, tenemos llegado, así que tú estás en este plan, hay que poner las cosas difíciles. Lo que vende realmente es un servicio de intercambio de archivos o de comunicaciones que encripta la comunicación desde el inicio y además permite a los que intercambian esa información incorporar bombas lógicas de tal manera que transcurrido X segundos desde la apertura del archivo o de la comunicación, desaparezca el archivo en cuestión, tanto en el emisor como en el receptor, y además Telegraph garantiza que ellos no se quedan copia. Es decir, eso es hacia lo que vamos, y fijaos en lo que tenemos todavía que plantearnos desde el punto de vista normativo. Eso está en funcionamiento. O sea, Telegraph Secret, entráis cuando queráis, lo que te garantizan es eso. Comunicaciones absolutamente seguras. Que o bien, tenemos el dispositivo intervenido de continuo a través de un acceso remoto, que nos permitirá acceder a lo que voy haciendo, o no hay manera de que ese dispositivo pueda de alguna manera ser utilizado a efectos de represión penal cuando haya sido utilizado para ello. Cesión de datos a archivos informáticos y determinadas informaciones que están en poder de terceros. Habitualmente estos terceros van a colaborar con la Administración de Justicia y existen normas que prevén ese tipo de colaboración con la Administración de Justicia. En el ámbito de las comunicaciones, pues es básicamente el artículo 1 de la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. ¿Qué establece este artículo? La conservación de los datos adjuntos a las comunicaciones electrónicas en España durante un periodo máximo de un año. Y su entrega a las autoridades cuando fueran requeridos, siempre y cuando mediara orden judicial para ello. Esta reglamentación, que tiene un carácter fundamentalmente preventivo, es una reglamentación excesiva con carácter preventivo, ha sido objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque está basada en una directiva de la Unión Europea y esa directiva ha sido declarada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Que esto vaya a afectar a la legislación española al respecto? Podría ser, pero yo les confieso, yo las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay muchas veces que te dan ganas de llamar por teléfono y decir, ¿quién es el magistrado que ha escrito esto? Pues no entiendo nada. Esta es una de ellas. Sí que tienes claro que la directiva es contraria al convenio y por lo tanto tiene que ser del ordenamiento jurídico comunitario. No tienes claro los motivos de por qué. Sabes que una de las faltas es que uno de los hechos una de las circunstancias que se le achacan es que le falta precisión y claridad en la reglamentación de una limitación de derechos fundamentales como esta, o que no establece las medidas de seguridad que serían precisas para evitar situaciones de abuso en la disposición de estos datos. Pero hay una observación que se introduce al principio, que si esa observación por sí misma bastara para declarar la nulidad de la directiva, bastaría también para declarar la nulidad de la ley española. Porque es un motivo que afectaría al objeto propio de la reglamentación. Porque lo que viene a decir en esa parte es que, miren ustedes,
una intervención preventiva de todos estos datos de manera universal, sin distinguir su vinculación con ningún hecho delictivo, es excesivo. Esta actitud es excesiva. Luego confunde realmente lo que es una actuación preventiva con una actuación represiva, pero en cualquier caso, lo que te voy a decir es esto, miren ustedes, el hecho de que podamos retener datos de todas las comunicaciones dentro de la Unión Europea, de todos los sujetos que intervienen en las comunicaciones dentro de la Unión Europea, sin que esa circunstancia, esa retención de datos, se vincule a la comisión o la posible comisión de un hecho delictivo, no es admisible. Si esta es la razón, o esta puede ser entendida como una de las razones, la normativa española será también nula. Lo que pasa es que hay, de alguna manera, algún tipo de equilibrio jurídico que se puede hacer. Hay que cortar, pues nada, cortamos. Medidas de seguridad. No nos vale para nada tener solamente es esto, no nos vale para nada tener diligencias de investigación si al mismo tiempo no tenemos la garantía de que lo que obtenemos podemos llevarlo hasta el juicio oral o hasta el perito para que lleve a cabo las actuaciones correspondientes. A eso contribuyen las medidas de seguridad. Sobre medidas de seguridad, tampoco hay nada. Me pego un salto. Ahora, conclusiones. Hay nuevos retos que deben de ser afrontados por la Administración de Justicia. Para que la Administración de Justicia pueda afrontar esos retos, esos nuevos retos necesita de un sustrato normativo, y ese sustrato normativo no existe. Con lo que es el legislador, o de alguna manera la pelota está en el tejado del legislador, o como queramos considerarlo, y es él al que le corresponde dar el paso definitivo. Muchas gracias. Lo siento si he sido poco atropellado en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Gracias. Es una pena que tengamos tan poquito tiempo y sobre todo tanta intensidad en el programa, ¿no? Pero yo creo que por lo menos para alguna pregunta sí que estaría bien, porque han quedado muchas cosas encima de la mesa. 5 minutos antes de pasar a la siguiente intervención. ¿Tenéis alguna pregunta? La espera se mantiene el año máximo. Lo que pasa es que existe la posibilidad, de alguna manera, de que en determinadas circunstancias y mediante un desarrollo reglamentario se acorte en atención a determinada calidad de datos. Pero eso está sin desarrollar todavía, Sí, pero sí está previsto. Y se entiende que determinados datos... Hombre, yo entiendo que los datos de localización geográfica no pueden estar retenidos un año. Es una barbaridad. Porque me permiten, a aquel que tenga acceso a los mismos, le permiten perfectamente establecer un perfil de conducta del sujeto determinado, porque sabes en cada momento dónde se encontraba. Algunas de las compañías telefónicas, al devolver el oficio, lo que hacen constar es que habiendo transcurrido, en alguna ocasión sí que me han dicho 6 meses. Es un año, en principio, salvo que se haya limitado ahora por el reglamento a algún tipo de datos, es un añito. Bueno, o sea, sé que en algún momento ha sido un año, lo han hecho constar, pero en alguna otra ocasión, no sé, de verdad, 6 meses, y que con ello finalmente se ha terminado archivando el procedimiento por falta de identificación del imputado. Salvo que haya habido una reforma en los últimos momentos, yo me he quedado con el año y estoy pendiente del tema reglamentario, porque sí que hay determinados datos que sí que se van a ver afectados, porque ya me lo han dicho. Y se van a ver afectados ni siquiera a los 6 meses, a los 3 meses. Entre otros, se está pensando en los datos de localización geográfica. Vale. Pero ya veremos. Dios dirá. Nada, que Dios dirá ya, que ya se verá así, efectivamente. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Sí. Bueno, aparte de estudiante de informática, también hay de Derecho. Entonces, jurídicamente quería hacer una pregunta, una apreciación que ha hecho usted. En los delitos, la Comisión de Derecho puede llevar consigo el comiso de los efectos empleados en el delito. Lo que es el ordenador, la CPU,
eso se considera en la autorización que se pide a la autoridad judicial para la entrada y registro, aparte habilita también para examinar el contenido. ¿Afecta eso al secreto de las comunicaciones, el contenido, una vez que se tiene? Sí. ¿O se necesita una nueva habilitación judicial para ese examen? Le digo, hasta prácticamente el año 2000... Hay una que lo toca en el año 2011, pero fundamentalmente la definitiva es en el año 2012 y 13. Hasta que se empieza a aparecer ese tipo de jurisprudencia, se entendía que el registro de un sistema o dispositivo informático encontrado en un domicilio estaba cubierto por la propia orden de entrada y registro. Esto es una doctrina que viene desarrollándose desde el año 2008, desde una serie de sentencias del Tribunal Supremo. A partir, ya os digo, desde el 2010, se entiende que tiene que ser motivada separadamente la intervención a dispositivos o sistemas informáticos. Incluso se está llegando a desarrollar una doctrina que es heredera de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 2007, a partir de una sentencia de 2013, que viene a considerar que, dado el carácter pluriofensivo de la entrada en un sistema o dispositivo electrónico, debería empezar a pensarse en la configuración de un nuevo derecho, que es el derecho a la integridad de los sistemas electrónicos. Pero, respondiendo concretamente a su pregunta, a partir del año 2010, yo creo que ya fue, las primeras sentencias, la entrada y registro de un dispositivo o sistema informático encontrado en un domicilio o, independientemente de que estuviera ubicado físicamente en un domicilio o no, requiere una motivación separada en la orden de entrada. Muchas gracias.